Un cordial saludo, bienvenidos a la presentación del profesor Carlos Adolfo Rengifo Castañeda, que en este momento es candidato de ascenso a categoría asociado en el escalafón docente de la Universidad del Valle. Su presentación estará a cargo del profesor James Cortés Tique. Profesor. Hola, muy buenos días a todos. Sí, tengo el honor de presentar al profesor Carlos Adolfo Rengifo Castañeda, candidato de ascenso a la categoría de asociado en el escalafón docente de la universidad. Bueno, el profesor tiene un título profesional en filosofía de la Universidad del Quindío, con un trabajo de aproximación a la relación del poder en la etapa genealógica de Michel Foucault. Tiene una maestría en la Universidad del Valle, cuyo trabajo fue Ciencia y Filosofía a la luz del programa naturalista Wayne Kuhn y Yer. Tiene un doctorado de la Universidad Pontificia Bolivariana, un doctorado en Filosofía. Su trabajo fue Racionalidad y Progreso en la Ciencia, una propuesta de la racionalidad analógica a partir de la epistemología de Evandro Agassi. Tiene una especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria de la Gran Colombia. Tiene una especialización en Psicología Preventiva de la Universidad Salesiana de Roma. Su trabajo de estancia postdoctoral fue en la Università degli Studi dell'Insubria, con un trabajo sobre la racionalidad analógica a partir de la epistemología de Evandro Agassi. Ese es el recorrido que encontré del profesor. Ha publicado diversos artículos sobre epistemología, ciencia y tecnología. Su trabajo básicamente en la actualidad se centra en la racionalidad de la ciencia y su relación con el pensamiento filosófico. Bueno, en grosso modo, ese es un perfil académico del profesor. Su tema de disertación es la racionalidad analógica en las ciencias y pues escucharemos al profesor en estos próximos 20 minutos. Vale. Profesor Carlos. Gracias, profesor James. Ya, continúo. Sí, ya puede hacer la presentación. Voy a colocar mi cronómetro aquí también y voy a proceder a compartir pantalla. Cerramos aquí. Aceptar esto ya. ¿La vemos, profe Oliveri? Sí. Vale, muchas gracias. Un saludo fraterno para todos y todas. Muchas gracias por este espacio que me permite compartir con ustedes en torno a la racionalidad analógica en las ciencias. Vamos a ver si pasa. Bueno, la estructura de esta conversación, de este espacio de diálogo que vamos a tener hoy, consta de 5 puntos. Uno, agradecimientos. Otro, lo que se entiende por analogía. El tercer punto, la racionalidad analógica afincada en unas 3 condiciones para pensar en, si se quiere, una racionalidad tricotómica, y son condiciones epistémicas, ontológicas y pragmáticas. El cuarto, el caso, y el quinto, conclusiones. Todo esto afincado en la obra del maestro Evandro Agassi, un prestigioso filósofo de la ciencia italiano, con quien hemos venido conversando junto con el profesor Germán Guerrero Pino, con quien y desde donde nace esta idea de reflexión que hoy estamos compartiendo en torno a la racionalidad. En su momento, el grupo de investigación epistemia, a quien, como ven, le doy mis agradecimientos, hizo posible pensar en trabajar en la obra de Evandro Agassi. En diálogos con el profesor Germán Guerrero llegamos a pensar en la epistemología de Evandro Agassi, y luego en conversaciones con el maestro Evandro Agassi, con quien ha habido un vínculo de amistad y de cercanía académica y de admiración y de respeto también, como por los demás colegas que ven en esta diapositiva. Pudimos realizar varios encuentros, conversaciones que hicieron posible continuar madurando esta propuesta que hoy les presento y que va a seguir madurando gracias a los comentarios de los profesores Sergio Hernán Orozco y Juan Carlos Moreno,
así como de los asistentes. También agradecerle al profesor Fabio Minaxi, un discípulo connotado del profesor Evandro Agaxi, con quien compartí durante mi estancia investigativa y pudimos discutir en torno a esto. Al Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, en dirección del profesor Nelson Javier Cuchumbe, también agradecimientos, así como el Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades en representación del profesor José Oliverio Tobar. A todos ellos, muchas gracias por este espacio y a ustedes por acompañarme en esta conversación. Eh, a modo de resumen, para ubicarnos en este espacio de diálogo, hay tres momentos, y es que uno de los resultados más importantes, si se quiere, de la epistemología de Evandro Agaxi, de una obra de 50 años de trabajo, si lo pensamos desde 1974 para la fecha para la cual publica Temas y Problemas de la Física en italiano, y es pensar un concepto analógico de la ciencia. Este concepto analógico lo encontramos allí, lo encontramos también en el mal, el bien y la ciencia, pero como bien lo menciona el maestro Evandro Agaxi, es un concepto analógico de la ciencia en tanto que es entendida la ciencia a partir de dos requisitos, y es el de rigor y la objetividad, que en su obra van a ser expresión de la racionalidad. Y es por allí por donde podemos empezar a adentrarnos a indagar lo que aquí vamos a intitular racionalidad analógica. Para efectos de esta propuesta, entonces, hablaríamos de una racionalidad analógica que opera en condiciones. ¿Qué condiciones? Una epistémica, ontológica y pragmática. Y esas tres condiciones, en esas tres condiciones, se afinca la propuesta de una racionalidad analógica en la cual los requisitos de rigor y de objetividad de los cuales nos habla el maestro Evandro Agaxi se hacen presentes. Y el tercer punto, esta exposición va a subrayar el hecho de que cada ciencia entonces, en virtud de todo lo anterior, se va a caracterizar por su propia forma de racionalidad, racionalidades peculiares, específicas, particulares, que nos conduzcan a hablar de ese concepto analógico de la racionalidad. Entonces, pero ¿cómo vamos a entender aquí la analogía? En ese sentido, nosotros podríamos recordar que un término analógico es lo que se predica de las cosas en sentido semejante. La analogía es distinto al univocismo. Esto no lo digo es para nuestros colegas filósofos, sino para aquellos que probablemente son de otras áreas y no se han familiarizado mucho con estos términos. Lo unívoco es lo que se predica probablemente de las cosas en un mismo sentido, y lo equívoco es lo que se predica de las cosas en sentido contrario. Pero la analogía es lo que se predica de las cosas en sentido aproximado, si se quiere, semejante. Por eso vamos a pensar la analogía de dos maneras. El primer analogado como analogía de atribución, y es como cuando predicamos que un rostro es sano y lo mismo predicamos de una manzana. No quiere decir que estamos diciendo en términos de una identidad, sino de una semejanza. Y es cuando atribuimos entonces el que es racional, el proceder de las ciencias en virtud de los requisitos de rigor y de la objetividad, afincada en unas condiciones que son epistémicas, pragmáticas y contextuales, pero que son peculiares a ellas. Y en virtud de lo mismo, decimos que es racional el proceder de la ciencia. Y la proporcionalidad, el proportionis, hace referencia a que no es una identidad. Por eso que la analogía nunca es identidad, es similitud, es proporción. Quiero mencionar que el maestro Evandro Agaxi, en un pie de página en el texto El bien y el mal y la ciencia, nos habla de la analogicidad de la ciencia. Y en diálogos con él y con el grupo de investigación epistémica, veíamos que la analogicidad de la ciencia se predica, claro, en virtud de estos dos requisitos, como bien lo señala el maestro Agaxi. Sin embargo, también veíamos que es posible pensar que eso es predicar la ciencia analógica, resultado de una racionalidad que necesariamente tiene que ser analógica. Pero ¿cómo opera? Y el problema de la racionalidad, que es un problema bien interesante para nosotros los interesados, los inquietos por la filosofía, que como recordaba en alguna ocasión en el grupo de investigación episteme, en un encuentro con David Miller, se nos decía que la filosofía debe comprometerse por defender a la racionalidad de los ataques de los cuales es víctima. Y la literatura contemporánea sigue discutiendo el problema de la racionalidad. Frappoli, por ejemplo, tiene un texto, Ciencia, Racionalidad y Progreso, en el cual dice que no se ha llegado a un consenso. Harold Brown, en Rationality, por ejemplo, nos dice que hace una apuesta sobre lo que se debe entender por racionalidad, desde un modelo que él define a partir del locus de la práctica científica ligada al carácter de la prudencia aristotélica, entre muchos otros, Robert Knox, Nicholas Recher, etcétera, Mosterin, que nos
hoy nos siguen discutiendo el asunto de la racionalidad. Y esta diapositiva lo que quiere mostrar es entonces qué va a caracterizar a la racionalidad analógica. Y esta racionalidad analógica opera en esas condiciones. Vamos más rapidito porque este tiempo como que corre. Entonces, la racionalidad analógica opera en condiciones epistémicas, ontológicas y pragmáticas. ¿Y cómo entendemos aquí las condiciones epistémicas? Y es que el concepto de verdad, nos va a decir en temas y problemas de la física, profesora Agaxi, no es nunca en la práctica absoluto, sino relativo, en un sentido muy preciso, una proposición o un conjunto de proposiciones, si se quiere, nunca va a ser verdadera simpliciter, sino verdadera o falsa respecto a un cierto universo, a un cierto objeto, a un cierto estado de cosas, debido a la cual la cuestión misma de la verdad no va a ser formulada de manera unívoca, si se quiere, o absoluta en la ciencia mejor. Porque en la ciencia la verdad es parcial. La verdad no va a ser comprendida absoluta, sino que estaríamos en el escenario de la parcialidad de la verdad, resultado también de una racionalidad que va a ser parcial. Estas condiciones epistémicas nos sitúan entonces en el aspecto cognoscitivo de la ciencia, el problema del conocimiento de la ciencia. Y como bien señala el profesor Agaxi en su obra, no se conoce la verdad, se conoce la realidad. Y bien recordamos nosotros que la filosofía en su versión metafísica le presenta la totalidad de las cosas a la ciencia y la ciencia recorta de esa totalidad de las cosas sus objetos susceptibles de ser conocidos. Y a ellos les aplica sus predicados, su conjunto de proposiciones, sus sistemas conceptuales, etcétera, para ir abordando, si se quiere, el conocimiento de esa realidad de manera objetiva. Y esto más adelante lo vamos a ir ampliando. Estamos en el problema de la verdad. Y la verdad aquí es entendida como una adequatio intellectum et rem. Recuerdo que en un diálogo con el profesor Evandro Agaxi había dicho adequatio intellectum cum rem. Y la recomendación es, no es cum et rem, es la adecuación del intelecto y las cosas, de un pensamiento con un contenido y con un mundo extramental, extralingüístico. Y esa relación es de correspondencia. El carácter de la verdad en ese sentido es relacional. Para algunos puede sonar un tanto débil hablar eso de lo relacional, pero la verdad es relativa a. Y ahí estaría pensándose en esa parcialidad de la verdad. Los criterios de rigor y objetividad la van a hacer posible, como lo vamos a ver, y ese rigor en correspondencia con esas regiones ontológicas va a formar parte de la propuesta novedosa, si se quiere, del maestro Evandro Agaxi, que la recoge en su libro La objetividad científica y sus contextos, publicado en inglés, francés, italiano, portugués, ruso, si mal no estoy, está la traducción, y el español por el Fondo de Cultura Económica. Condiciones ontológicas. Aquí entra el aspecto, otra de las condiciones, y es, tenemos las condiciones epistémicas comprometidas con es un realista científico. En ese sentido, el compromiso con la verdad está allí, con una verdad que es independiente de las mentes y inclusive uno pensando en un Iccan y Niluto de las mentes y de las culturas, aunque Niluto le agrega otras dos características a su realismo. En nuestro realismo hay una concepción, un compromiso con la verdad. Y ahora, una verdad en relación con una ontología. Y según nuestra propuesta, dirá el maestro Evandro Agaxi, lo que hace verdadero a ese juicio, el true maker del juicio, como hoy se acostumbra a decir, es la realidad. La realidad es el horizonte de lo objetivable. La realidad es el horizonte donde se hace posible recortar los objetos para determinada ciencia en particular, pero no en un sentido vago y general, sino en el sentido preciso de aquella parte de la realidad a la cual se va a hacer referencia con el juicio. Entonces, estas condiciones ontológicas en las que encontramos ontologías regionales, regiones ontológicas, que por aquí hay otro problema interesante que hemos venido conversando con el profesor Germán Guerrero y con el grupo de investigación Episteme y en otros escenarios y con el maestro Evandro Agaxi, sobre esto de ontologías regionales que en otras concepciones del realismo hemos visto que se llama nuevo realismo y hablan de ámbitos objetuales, pero con mucha similitud y de abordando el problema de la misma manera, diría que lo hace el maestro Evandro Agaxi en sus 50 años de trabajo. Y es el trabajo que hace Mauricio Ferraris, que en otra ocasión podríamos conversar acerca de él. La objetividad científica. Agaxi nos va a hablar de dos formas de objetividad. Este tiempo está corriendo muy rápido. Una objetividad débil, una objetividad débil y una objetividad fuerte. La objetividad débil me parece muy bello porque él rescata el papel de la subjetividad y muestra que es importante los acuerdos intersubjetivos para dar cuenta de la objetividad. Pero también es necesario salir de esa intersubjetividad débil
que está mediada por acuerdos que no son acuerdos de conveniencia, ¿bien? Sino que son acuerdos en torno, por ejemplo, al uso, ¿bien? Y que son afectados por el contexto, es una racionalidad pragmática también, contexto dependiente, ligada a los factores subjetivos, pero hay que salir de la subjetividad, porque hay que salir de esa subjetividad prolongada y entra la objetividad fuerte. Y en la objetividad fuerte entran los criterios operacionales, que son criterios también de referencialidad y son criterios de verdad. Y todo se va, si se quiere, uniendo en la obra del maestro Evandro Agaxi, pero que me permite a mí pensar en una racionalidad que es analógica. Es una racionalidad analógica y es el epíteto que le damos a esta racionalidad. Y es analógica porque se afinca en tres condiciones, epistémicas, ontológicas y pragmáticas, en las cuales, en esa tricotomía, en esa triada, se expresan los requisitos de rigor y de objetividad de manera específica para cada ciencia. Y el otro problema es el de la objetualidad. Y aquí es interesante porque Agaxi parte de las cosas. Las cosas son la entidad primitiva que poseen los objetos. Los objetos, antes de ser cosas, antes de ser objetos, son cosas. Solo las cosas se vuelven objetos para determinada ciencia en particular. Y lo que para una ciencia se convierte en objeto, probablemente para la otra puede seguir siendo cosa. E incluso eso que en un momento fue cosa, para varias ciencias pueden convertirse en sus objetos. El problema del realismo está aquí. Y para Gaxi, luego de alcanzar la objetividad débil, la objetividad fuerte, estamos alcanzando la garantía del realismo. Es decir, entre el realismo y la objetividad hay una relación de inclusión para Evandro Agaxi. Y esta relación de inclusión es que todo lo real es objetivable, pero todo lo real no es objetivo. Las alucinaciones son reales para quien las experimenta, pero de ahí a ser objetivas es otro asunto. Entonces, cuando se logra la objetividad, lo que es válido para el uno es válido para mí. Y la objetividad garantiza la realidad. Por eso, en temas y problemas de la física, ya desde el 74, Evandro Agaxi está diciendo que hay una relación de inclusión entre objetividad y realidad. No puedo extenderme demasiado. Condiciones pragmáticas. Y entonces hemos mencionado algo acerca de ese acuerdo intersubjetivo. Y es que es a propósito de esa cierta noción, ya sea concreta o abstracta, bien del hecho de que los sujetos interesados van a disponer de un cierto número de operaciones y vamos viendo un poco esa condición pragmática contexto dependiente, una racionalidad contexto dependiente ligada a un asunto muy contingente, ligada por determinaciones históricas, si se quiere, bien sean compartidas, etcétera, permiten verificar el uso, y este criterio del uso es importante también en Agaxi, uniforme que ellos hacen de esta. Tal cosa puede acaecer ya a nivel de la experiencia cotidiana, pero resulta aún más evidente en el caso de la intersubjetividad científica, la cual está siempre ligada al uso de procedimientos estándar aceptados y compartidos. Ahí hay una mirada muy contextual, muy pragmática por una comunidad de científicos en una época y una historia dada. Esta concepción de la racionalidad entonces analógica requiere condiciones pragmáticas, reconocer desde una perspectiva claramente contextual la relevancia de los acuerdos intersubjetivos, que lo hemos mencionado, y constatar el acuerdo de estos a la base de ciertos criterios de uso operacionales. Y este criterio operacional es bien importante porque hay una novedad en la obra de Agaxi que para quienes se han acercado a ella y la conocen, lo pueden constatar, y cómo se va alejando, por ejemplo, de lenguajes protocolares para hablar de criterios operacionales y criterios de referencialidad, que también son criterios de verdad. Estos acuerdos intersubjetivos en relación con la objetividad científica se efectúan a la base de una pluralidad de observaciones. Aquí el papel de los valores es importante también, pero esos papeles de los valores el maestro Evandro Agaxi los resuelve y lo aborda de una manera importante en términos de que sigue con el compromiso de la neutralidad en la ciencia, pero reconoce también el compromiso de los valores en la ciencia. Es decir, las dos situaciones se experimentan, porque no podríamos predicar que la ciencia per se no es neutral, porque estaríamos afectando la objetividad de la ciencia. Entonces, la ciencia es objetiva, es neutral en tanto que, pero también está cargada de valores y de intereses. Y las condiciones pragmáticas, entonces, claramente, como ya lo habíamos mencionado, Evandro Agaxi las va a demarcar de ese tipo de convencionalismo. Aquí me parece importante algo porque está el papel de los acuerdos y en discusiones nuestras en el salón de clase y en la filosofía y lo que vamos a conversar con los colegas que me van a aportar hoy de manera notable para seguir madurando con este tema de conversación, es que nos permite pensar algo en términos del acuerdo y de la verdad. Y es que en ocasiones queremos llegar a la verdad por vía del acuerdo.
Y aquí es que vamos al acuerdo por la vía de la verdad también. Pero también hay un acuerdo débil, ¿no? Un acuerdo que está mediado por las relaciones intersubjetivas entre los individuos. Vamos continuando con la presencia de los valores aquí, que lo hemos mencionado, que es una actividad humana, por lo tanto va a estar permeado de valores, permeada de valores. Para finalmente, luego de esas tres condiciones, en estos últimos 3 minutos, poder compartir con ustedes un caso de los muchos que ustedes durante el desarrollo de esta presentación han ido simulando en virtud de sus conocimientos, experticias y saberes disciplinares. Traigo un caso, pero ustedes me podrán ayudar a pensar muchos otros casos, y es el caso de cómo opera esta racionalidad analógica afincada en tres condiciones que rastreamos en distintas formas de proceder de la ciencia y en las cuales los requisitos de rigor y objetividad se expresan. Eh, y es la teoría astronómica de Claudio Ptolomeo, siglo segundo, y la teoría copernicana. Las tenemos presentes del geocentrismo al heliocentrismo, cómo el geocentrismo estuvo permeado por condiciones epistémicas, ontológicas y pragmáticas, y cómo el heliocentrismo experimentó lo mismo. Es decir, la teoría geocéntrica, con su carácter epistémico, lo podemos reconocer en como el primer tratado matemático. Aquí estoy siguiendo a Kuhn. El primer tratado matemático sistemático que daba explicación completa, lo dice Kuhn, detallada y cuantitativa de todos los movimientos celestes. Hay un compromiso, si se quiere, ontológico, y vemos la representación y cómo fue viéndose enriquecido por los epiciclos, etcétera, que no solamente dejó impensado Ptolomeo. Es que el modelo tolemaico no es el modelo de Ptolomeo, sino representa un enfoque que se vio enriquecido por tablas trigonométricas, diagramas, fórmulas, demostraciones, extensos cálculos ilustrativos y largas listas de observaciones. Condiciones epistémicas que permiten inferir esto, pero también un compromiso ontológico. Y estas condiciones pragmáticas están afincadas en una expresión, y en la astronomía tolemaica, haciendo referencia a un enfoque tradicional del problema de los planetas, más que a cualquier solución putativa, y entendida putativa como lo que supuestamente ha venido diciendo Ptolomeo en su etimología de putatis, sugerida por el mismo Ptolomeo. Tal enfoque se percibe en los acuerdos posteriores y desarrollos alcanzados por los seguidores de Ptolomeo. Luego, las ontológicas, ya que los sucesores de Ptolomeo, con el fin de acrecentar las precisiones o la simplicidad de la misma teoría planetaria, asociaron epiciclos a los epiciclos y excéntricas a las excéntricas, explotando la inmensa versatilidad de las bases y condiciones operacionales y prácticas de uso. Le podemos agregar otro, y es que hizo imposible o dificultó el arribo, si se quiere, del modelo heliocéntrico, y es que Josué le pidió a Dios que mandara al sol que se detuviese para ganar la batalla, y el sol se detuvo. Condiciones tal vez pragmáticas de contingencia histórica y de determinación que hicieron que siguiera conservándose dicho modelo. Entonces tenemos el Copérnico de Revolutionis Orbis, y es el movimiento el que comienza Copérnico con la crítica. La crítica al movimiento tolemaico, la crítica a pensando en las inseguridades que tenían los tolemaicos en torno al conocimiento matemático, y ya habíamos visto que estaba enriquecido por una matemática, es decir, había una racionalidad en términos de condiciones epistémicas, y aquí empieza a haber una crítica desde otras matemáticas, y así podríamos irnos a otros. Recuerdo cuando veía con el maestro Germán Guerrero problemas filosóficos del espacio, del debate Leibniz, Clarke, Newton, y bueno, luego llegaríamos a Einstein. Hay unas racionalidades peculiares, específicas, que caracterizan a cada uno de estos y que tienen, si se quiere, un compromiso ontológico. Ya vimos cómo se entiende el problema de la realidad en el maestro Evandro Agaxi, y cómo está presente aquí y cómo se da cuenta de esa realidad mediante criterios, no solamente epistémicos, sino pragmáticos. Y ya voy a ir terminando, maestro Oliverio, Ya, mostrando los límites. ¿Sí? ¿Cuánto me falta? ya están los 20. Puede ir Ok, cerrando. entonces, muchas gracias. Es una concepción que para nosotros dice mucho claramente, y que se vio enriquecida por es decir, inclusive por el contexto histórico. Galileo Galilei, Johannes Kepler, etcétera, hicieron posible que el modelo heliocéntrico llegara, y también no predicar del uno la irracionalidad, sino que son formas de expresar la racionalidad. Ofrezco disculpas por este minuto de más que me pasé, profe Oliverio. Un abrazo y muchas gracias, y me perdonan la ligereza. Y de nuevo, gracias también a todos los que me acompañan y al profesor Evandro Agaxi, que está conectado. Muchas gracias, profesor Carlos Adolfo.
Ahora tendremos en la palabra al profesor Sergio Hernán Orozco Echeverry de la Universidad de Antioquia. Él es profesor titular del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia con un PhD en Science and Technology Studies de la Universidad de Edimburgo. Su investigación se centra en la historia de la ciencia, especialmente en las obras de Isaac Newton que han sido olvidadas en el concepto de leyes universales en la ciencia moderna temprana. El profesor Orozco ha participado activamente en el estudio del newtonianismo y su influencia en áreas como la geología y la teoría de la evolución de Darwin. Es autor de varios artículos y libros sobre filosofía de la ciencia y su historia, y ha colaborado en publicaciones internacionales contribuyendo al conocimiento sobre el pensamiento científico en el contexto latinoamericano y europeo. Profesor Hernán, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, Bueno, sea lo primero agradecerles por, por esta ocasión de conversar y de compartir. Y sea lo segundo pedirles un poco de paciencia porque me estoy recuperando de una crisis asmática. Entonces, me toma algo de tiempo leer, pero espero no pasarme mucho más de nuestro tiempo esperado o de nuestras expectativas. Bueno, yo comienzo mi reseña con con el resumen de algunos puntos que, pues a la luz de la presentación que vimos, mm, perdón, no tiene mucho sentido que los repita, entonces me voy a ir directamente a los aspectos como de conversación crítica. Bueno, el primer punto es que creo que la propuesta de racionalidad analógica se enfrenta a dos grandes problemas: el problema del relativismo y el convencionalismo, que de no tratarse dejan sin resolver asuntos importantes. Aunque el autor alude a ellos tangencialmente, me parece que no resulta convincente cómo una racionalidad analógica evita, por ejemplo, el relativismo. En efecto, mm, que cada ciencia define sus métodos, sus objetivos, sus reglas, y hace de la racionalidad una cuestión relativa a cada ciencia. Mm, Me parece que el asunto en ese nivel es cómo mantenemos, por ejemplo, distinciones entre prácticas científicas y prácticas que no lo son, o cómo podemos sostener que una actividad organizada, que se representa ordenadamente una porción de la realidad, que se organiza metodológicamente, no es científica. Y tenemos pues como muchos casos de ese estilo. Bueno, el segundo punto es que la propuesta se presenta como un desarrollo a partir de una epistemología, y en este sentido creo que puede nutrirse de otros elementos. Em, Tomas la noción de analogía y creo que esta noción se puede enriquecer em, de varias maneras. Y hay dos que me parecen importantes. Una es que la noción de analogía ha vuelto a estar en el corazón del debate sobre los modelos en la ciencia. Una propuesta que seguramente conoces, que es la del Perspectival Realism de Michaela Massimi, por ejemplo, tiene objetivos semejantes, em, en tanto que centrándose en el debate sobre el realismo, opta por una noción fuerte de objetividad, pero permite, a través de un análisis de conocimiento, modelo y clases naturales, una explicación satisfactoria de la diversidad y multiculturalidad del conocimiento. Regálenme un momento, por favor. Del mismo modo, en los últimos años ha habido importantes reinterpretaciones del texto clásico de Mary Hesse de modelos y analogías en ciencia. Mm, yo creo que valdría la pena también revisarlo.
Bueno, en la propuesta creo que no queda claro exactamente cuál es el nivel de la racionalidad analógica. Mm, es un nivel disciplinar en el sentido de nuestra organización contemporánea, em, de las ciencias, las teorías científicas, y en ese sentido no se define concretamente, o es una suerte de conocimiento científico. Y esto último lo digo porque luego de leer casi todo el artículo, el ejemplo de Ptolomeo y Copérnico resulta algo de orientador. El problema de la racionalidad transhistórica no es, en muchos puntos, el mismo problema de la racionalidad disciplinar en un conjunto de saberes contemporáneos que me parece ser el foco del artículo. Bueno, em, yo creo que el ejemplo de Ptolomeo y Copérnico no funciona. Pues yo creo que no cumple con los estándares mínimos de recurso de la filosofía de la ciencia a la historia de la ciencia en el presente. El ejemplo crea dos entidades teóricas que equipara la teoría de X, la teoría de Y, les adscribe una porción de la realidad y luego muestra que llegan a conclusiones diferentes. El uso de la historia de la ciencia en la filosofía de la ciencia sigue siendo materia de debate, pero yo creo que ya no es adecuado estas ciertas formas de reduccionismo que desconocen de algún modo las fuentes, el contexto y las singularidades. Yo creo que hay muy buenas referencias em, para hacer un uso más sofisticado y fortalecer, en este caso, la idea de una racionalidad analógica. Casos, por ejemplo, como el de Hasok Chang o, o algunos de los autores pues, que están trabajando precisamente en métodos integrados. Bueno, y mi última objeción o comentario es que si la racionalidad analógica podría discutir con tesis contemporáneas de la epistemología pluralista, y en particular creo que nos debe la justificación de por qué la racionalidad se define en términos de rigor y objetividad. Yo creo que decir que el rigor y la objetividad son propios de cada disciplina requiere de mayor desarrollo y de una justificación que se enfrente sin duda a debates contemporáneos sobre epistemologías pluralistas. Pero en el mundo contemporáneo, la diversidad disciplinar difícilmente se ajusta a estos criterios, no porque sea irracional, sino porque la evolución del conocimiento científico en este punto ha retado significativamente la concepción clásica basada en teorías o basada en disciplinas. Basta con mirar el caso de las ciencias ambientales, donde los criterios de validación tradicionales han encontrado sus principales retos y sin embargo consideramos que se trata de conocimiento valioso e importante. Bueno, hasta ahí mis observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sergio Hernán, y de verdad aprecio mucho que en sus condiciones nos haya acompañado. Y muchísimas gracias. No, yo se lo agradezco mucho. Se ve peor de lo que en realidad es, Ok, porque es como, es como un momento muy crítico y leer es aún más difícil que hablar. ok, Em, pero, pero por supuesto este es un evento muy importante y habría preparado con mucho gusto la lectura, y el Valle siempre es un lugar que de algún modo yo siento como casa. Entonces, aquí estoy. muchas gracias. Muchísimas gracias por su compromiso con la academia. Escucharemos ahora al profesor Juan Carlos Moreno Ortiz de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. El profesor Juan Carlos Moreno Ortiz es filósofo y doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es profesor titular de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, donde se enfoca en temas como la filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología e historia de la ciencia. Su trabajo se enfoca en áreas como la epistemología, el desarrollo social y cognitivo y el razonamiento lógico. Ha colaborado en diversas publicaciones, destacándose sus contribuciones al debate sobre la relevancia moral de los artefactos tecnológicos.
Es autor de artículos y libros que exploran la intersección de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Bienvenido, profesor Juan Carlos. Muchísimas gracias pues por la invitación. Pues encantado de estar acá. Es para mí pues un placer poder conversar sobre este tema con el profesor Rengifo, un tema pues que me interesa mucho, que pues bueno, he tratado de explorar en las limitaciones pues, de tiempo que he tenido, pero y me interesa pues seguir explorando y trabajando, ¿no? Bien, yo entonces voy a leer y a ir como parando por momentos para ir formulando algunas cuestiones. Mm, El sueño moderno de la racionalidad científica universal, unívoca, ha sido por fortuna solo eso, un sueño. Haciendo eco a Paul Feyerabend, la ciencia concreta es el resultado de un conjunto de conocimientos diversos y contextuales, de aproximaciones realizadas por caminos diferentes, a través de los cuales se logra, sin embargo, establecer descripciones cada vez más amplias, profundas y detalladas en los mismos ámbitos de realidad. La historia de la ciencia nos ha mostrado ampliamente que la diversidad de caminos y de formas de razonar ha favorecido el avance de la ciencia, mientras la deseada univocidad de la razón sería su miseria. Sin embargo, como señala el profesor Rengifo en su texto, la alternativa a la pretendida univocidad no ha sido solamente la equivocidad, esa polarización, ¿no? Es posible pensar el desarrollo de la ciencia fuera de los terrenos tanto del a priorismo y del racionalismo, como del relativismo y del convencionalismo. Pero ¿cómo es posible aproximarse y converger por distintos caminos en un conocimiento cada vez más preciso de los mismos ámbitos de realidad? ¿A través de cuál recurso de la razón se puede romper la lógica monótona para hallar la novedad que hace posible el avance de la ciencia? La respuesta se encuentra en la analogía o el razonamiento analógico. El texto del profesor Regifo, titulado La racionalidad analógica en las ciencias, nos invita a comprender las formas de operar de la racionalidad científica por los caminos de la analogía, a partir de los planteamientos del filósofo italiano Evandro Agassi. Específicamente, el texto explica cómo el sentido analógico de la racionalidad es fundamental para sostener una idea plural y contextual de la ciencia, sin caer en las derivas del convencionalismo y del relativismo. El sentido analógico de la racionalidad científica hace posible, según los planteamientos del profesor Rengifo, satisfacer los requisitos de rigor y objetividad en la justificación de las creencias y en los procesos de elecciones racionales, gracias a la posibilidad de cumplir con algunas condiciones epistemológicas, ontológicas y pragmáticas. Algunos teóricos de la ciencia, como Black, Mary Hess, Crombie, Rivadulla, han mostrado que los razonamientos analógicos en la ciencia son muy importantes, especialmente en los procesos de descubrimiento, en la génesis de una teoría o en los momentos constructivos del conocimiento, donde se abren sentidos, interpretaciones, alternativas de análisis a través de procesos inferenciales analógicos. Sin embargo, poco se ha precisado sobre el papel de los procesos racionales analógicos para satisfacer las condiciones racionales en los distintos momentos y procesos de la investigación científica, o para explicar la forma de operar la racionalidad científica en general. Precisamente en este aspecto considero que son valiosos los planteamientos del profesor Rengifo basados en las ideas de Avandro Agassi. Estas ideas se pueden explicar a través del mismo ejemplo que el profesor Rengifo señala en su texto, del cambio entre la astronomía ptolemaica y la astronomía copernicana. En términos generales, se puede afirmar que en cada uno de los contextos en los que se desarrollaron, las dos teorías lograron ser rigurosas y objetivas a través de los recursos de la racionalidad analógica, en la que la objetividad se comprendió a través de los acuerdos intersubjetivos y la determinación de los según las descripciones de la realidad logradas en cada teoría, empleando criterios operacionales de referencialidad basados en el uso. Desde sus propios métodos y presupuestos, cada teoría buscó la rigurosidad y la objetividad empleando criterios relacionales. Después del surgimiento de la teoría copernicana, la teoría tolemaica se sostuvo como más precisa, rigurosa en sus cálculos y acertada en sus predicciones, según el estudio de Thomas Kuhn, ¿no? Sus descripciones fueron objetivas y sus métodos rigurosos, a pesar de los presupuestos falsos que empleó o que se mostraron como falsos muchos años después, ¿no? Desde métodos y presupuestos diferentes, las dos teorías lograron de manera análoga satisfacer condiciones de rigor y objetividad. Por supuesto, desde un punto de vista retrospectivo, salvando las distancias temporales y contextuales,
Una de las teorías pudo justificarse con el tiempo como verdadera y la otra se asumió como falsa. El texto del profesor Rengifo argumenta que la idea de una racionalidad analógica en la ciencia es útil para explicar las formas diversas como puede operar la racionalidad científica, sin caer en un relativismo. Este tipo de preocupación es propio del teórico de la ciencia. Sin embargo, al margen de los afanes del teórico de la ciencia, desde mi perspectiva, considero que el terreno donde la racionalidad analógica cumple un papel más relevante en el funcionamiento, es en el funcionamiento de la ciencia o en el trabajo concreto de los científicos, o es en los momentos creativos del trabajo científico, específicamente en los esfuerzos por construir nuevas posibles explicaciones a los fenómenos observados. Aquí, pues, oriento mi inquietud fundamental que yo he comprendido el procedimiento, la racionalidad analógica, las inferencias analógicas que cumplen un papel muy importante como en los procesos de búsqueda de soluciones, en los procesos de construcción de nuevas explicaciones, sobre todo en disciplinas emergentes o en fenómenos no explicados, para los cuales no, pues, el científico considera que no satisfacen las explicaciones anteriores. Como que la analogía ofrece como nuevas posibilidades de explicación, o nuevas posibilidades de solución, como en una etapa de, podríamos decir, descubrimiento o una etapa constructiva en la ciencia, ¿no? Eh, Veo que ahí se ubica el papel fundamental de la analogía. La explicación de cómo la ciencia tiene una relación o las eh, diferentes aproximaciones por teorías rivales se pueden explicar desde una racionalidad lógica, me parece que es un problema más para el teórico de la ciencia, ¿no? Las inferencias analógicas tienen una especial aplicación en las ciencias cuando se busca construir una explicación nueva de un fenómeno a partir de la comparación con la explicación de otros fenómenos en otro campo de estudio distinto. Desde este punto de vista, la fundación de la ciencia moderna le debe mucho al razonamiento analógico, en la medida en que implicó extender analógicamente los modelos explicativos previos a los nuevos campos de estudio. Por ejemplo, los fundadores de la física moderna pretendieron establecer una mecánica física a la manera de la mecánica celeste de Ptolomeo o la manera de la mecánica de Arquímedes. Esa mecánica física suponía la posibilidad de explicaciones matemáticas y geométricas de lo terrestre, a la manera de las explicaciones geométricas de lo celeste. Gracias a estos procesos analógicos se pudo establecer una mecánica física o terrestre. La nueva física construida por Galileo es un ejemplo emblemático de la fecundidad explicativa que ofrece la argumentación analógica. Siguiendo los planteamientos de Crombie, específicamente, según lo explico pues, en mi texto Las claves de la investigación científica, Galileo construyó un modelo explicativo en la física caracterizada por el estudio de relaciones elásticas de manera análoga al modelo explicativo de la mecánica, definida por el estudio de las relaciones rígidas. En detalle, las bases para el estudio del movimiento de caída de los cuerpos, definido por relaciones elásticas, las construyó empleando para la demostración geométrica el principio mecánico del plano inclinado o para la contrastación empírica la máquina simple del plano inclinado. Adicionalmente, las analogías con la mecánica arquimediana le sirvieron de modelo o de puente para pasar de una física cualitativa a una física cuantitativa, geométrica, o para poder encontrar formas de observación controlada o control empírico del fenómeno de la caída de los cuerpos, que era muy difícil de observar y medir en el ámbito elástico del aire. En la época de Galileo, la física no era matemática, ni mecánica, ni experimental. Era un saber especulativo, una filosofía natural, construida a partir de argumentos metafísicos basados en el pensamiento aristotélico. Pero Galileo logró establecer desde los recursos del razonamiento analógico una nueva ciencia que explicaba los fenómenos físicos de manera matemática, mecánica y experimental, extendiendo de manera analógica a la nueva ciencia los modelos explicativos de otros campos. El razonamiento analógico junto con lo aductivo y el inductivo han sido los caminos más fecundos en la ciencia para la construcción de los nuevos modelos explicativos, aunque de manera amplia también puede servir para explicar las formas de operar de la racionalidad científica en general, como propone el profesor Rengifo. Eh, mm, para cerrar, me parece como mm, pues, importante detenerme en como preguntarle al profesor Rengifo cómo entiende esos procesos constructivos en la ciencia desde el punto de vista del razonamiento analógico o la utilidad del razonamiento analógico para explicar esos momentos o esas fases o procesos constructivos en la ciencia. Y también otra pregunta, veo que mm,
aquí hay unas relaciones que se pueden establecer con el concepto de conmensurabilidad. Esa relaciones de analogicidad que hay entre distintas explicaciones también se pueden como equiparar o relacionar con los problemas de conmensurabilidad en la ciencia. En cierto sentido, o sea, en las discusiones entre como el cambio científico entre dos teorías, pues hay parte, ¿no?, que es conmensurable, pero otra parte que es inconmensurable, pero de alguna manera la conmensurabilidad permite la comparabilidad. eh, no sé si aquí se puede establecer una relación entre estos dos asuntos, ¿no? Simplemente esas inquietudes. Ok, muchas gracias, profesor Juan Carlos. Profesor Carlos Adolfo, tiene usted la palabra para responder a los comentarios del profesor Sergio y del profesor Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, profe Oliverio. Comenzar por agradecerles eh, el rigor, y cómo se expresó el rigor y la objetividad en la lectura de cada uno de ellos, ¿cierto? Porque se afincó en las condiciones y recursos epistémicos que cada uno tenía para la lectura y las miradas que hicieron posible enriquecer. En virtud de ello, profe Oliverio, te pediría que si me puedes ayudar a tener los conceptos que emitidos por ellos para seguir trabajando y leerlos y volver sobre la lectura del profe Sergio, a quien le agradezco el esfuerzo que está haciendo al estar aquí, y del profe Juan Carlos Moreno, porque pues realmente me sirven mucho. Y quiero comenzar por el profe Juan Carlos, porque la lectura del profe Juan Carlos Moreno, si me lo permite, el profe Juan Carlos da respuesta a muchos de los interrogantes del profesor Sergio. Al escuchar al profesor Juan Carlos Moreno, luego de las preguntas o comentarios del profesor Sergio, considero que es allí, en la lectura del profe Juan Carlos Moreno, donde se encuentran muchas de las respuestas a algunas de las incertidumbres o vacíos sí, sugerencias del profesor Sergio. Quiero comenzar por el profesor Juan Carlos Moreno, por estas dos últimas. Fíjate, profe Juan Carlos, que la analogía y la inconmensurabilidad, cuando hablamos de racionalidad analógica afincada en condiciones epistémicas y pragmáticas, y tú me pones a pensar en la inconmensurabilidad, recuerdo algo que tú muy bien, mejor que yo sabes, trabajamos en alguna ocasión, y es a Ronald Gere, profe Germán está por acá. Ronald Gere, en la explicación científica de una aproximación desde las ciencias cognitivas, va a hacer un comentario acerca de esto y va a decir que la inconmensurabilidad no es un problema del lenguaje, ¿cierto? Sino que es un problema de los estándares y de la racionalidad. En ese sentido, uno diría, hay un problema de la inconmensurabilidad y un problema de la racionalidad que estaría ahí presente. En el trabajo, el profe Evandro García habla de inclusive la posibilidad, obviamente la comparabilidad, pero todo depende de los criterios de uso, por una parte, pero también del sistema conceptual en el cual está cada ciencia en particular, dando cuenta de ese estado de cosas. Y comparable, sí, no necesariamente es la incomparabilidad, pero en ocasiones se puede seguir. Y la inconmensurabilidad está afincada en términos de estándares, porque los recursos cognitivos son limitados. Y cada uno, y como tú muy bien lo señalaste en términos de la historia de la ciencia, dijiste, y es, los recursos cognitivos del uno son distintos a los del otro, y son limitados. La racionalidad es limitada, es acotada. Bien, y de ahí se sigue también un problema que es cómo abordar este problema de la inconmensurabilidad, y se resuelve desde los mismos problemas de los estándares y la racionalidad. Y cuando también dices esto, ¿cómo entiendes ese proceso de construcción del razonamiento analógico? En serio y de manera honesta, intelectualmente, te pido que me colabores con esos textos, ese texto que elaboraste, porque sí quisiera seguir fortaleciendo la lectura desde la analogicidad que tú haces, porque es esta la que buscaría la salida de ese univocismo en el que nos dejó el positivismo, ¿cierto? El monismo, pero que también ya la filosofía intentó las corrientes, un pluralismo epistemológico, si se quiere, al estilo Feyerabend, pero no es ese, como tú muy bien lo dices, no es un necesariamente irnos a un relativismo o a un equivocismo, sino buscar esa proportio y esa analogicidad. Y ese argumento de la analogicidad, como tú lo rescataste, mejor inclusive que lo que hago yo en el texto, resulta como el arma en la cual podríamos afincar una propuesta como la que estamos tratando de esbozar aquí, intitulada Racionalidad Analógica, para dar cuenta de cómo proceden las ciencias, ¿bien? Sin caer en reduccionismos, como tú bien lo mencionaste.
Esos son los dos interrogantes que tú me dejas y que te agradezco, pero realmente valoro mucho la lectura que haces del texto y cómo invitas a reconocer que sí, la analogicidad es útil hoy y la seguimos pensando y que el ejemplo, inclusive cuando tú dices que el ejemplo de Ptolomeo y de Copérnico sí resuelve, responde a la pregunta del profesor Sergio, que el profesor Sergio dice que no resuelve, pero tú dices que sí, coincidimos los dos y pues con los colegas de Episteme y el profesor Iván Drogaxi cuando hablamos, porque es que no se trata en términos de una racionalidad de cómo va a proceder la ciencia, ¿cierto? Y sino cómo ha procedido y cómo podemos ver que de facto ha ocurrido. Pero, y ahí viene un asunto que me gustaría conversar con el profesor Regio, en el cual, a mi modo de ver, pareciera que cayese él en una contradicción, porque me habla de ciencias ambientales emergentes, ciencias ambientales y problemas emergentes. Y en las ciencias ambientales, ahí está el requisito de rigor cuando resuelven los problemas en virtud de sus recursos. Y lo que se está saliendo es de ese monismo metodológico, de esa concepción reduccionista de la racionalidad, que permite reconocer que hay formas de expresar el rigor. En filosofía nosotros tenemos nuestra forma de expresar el rigor, ¿bien? Pero en antropología tienen su forma de expresar el rigor. No hay una forma de expresar el rigor. Y la objetividad, cada saber en particular, cada disciplina y cada práctica científica, porque tú también mencionaste algo sobre la práctica científica que me parece muy interesante, y es cómo funciona la ciencia. Tú lo dijiste, y es el momento creativo, por ejemplo, ahí también hay un problema de la racionalidad en el momento creativo. ¿Cómo elegir A en lugar de B? Si es una racionalidad cognoscitiva, si es una racionalidad creencial, si es una racionalidad pragmática, si es una racionalidad evaluativa. Los problemas de la elección racional, bien, que los reconocemos en el trabajo de Rescher o de Mosterin. Ahí está, ahí está. Y me parece que ese elemento que tú mencionas también responde un poco a las inquietudes del profe Sergio. De nuevo, profe Juan Carlos, muchas gracias. Y vuelvo entonces a algunos de los comentarios de un abrazo. Me perdonan la rapidez. Bueno, entonces el profe Sergio menciona aspectos que, ¿cómo evitar el relativismo? La analogía, como lo dice el profe Juan Carlos Moreno, busca eso. Entonces, cuando el profe Juan Carlos Moreno dice la analogicidad resuelve eso y el profe Sergio pregunta cómo evitar el relativismo, pues lo que queremos es evitar el relativismo desde la analogicidad, precisamente. Entonces, y pregunta el profe si es cómo evitar el relativismo y cómo resolver el problema de la ciencia, por ejemplo, y otro saber, es más, cómo resolver el problema de la ciencia y la pseudociencia. Bien. Y entonces el profe Moreno, que apela a la historia, por ejemplo, profe Sergio, perdón, y Moreno, que también apela a la historia, recuerdan que el creacionismo científico tiene una pretensión de rigor y tiene una pretensión de objetividad. La pregunta es, ¿la alcanza? Inclusive Evandro Agaxi habla del rigor y la objetividad, que podríamos inferir como un criterio de demarcación, que no es el principio verificacionista del significado, no es un criterio de demarcación que, por ejemplo, en el caso del principio verificacionista del significado, solamente prospera para efectos de demarcar entre ciencia y ciencia, realmente no entre ciencia y metafísica, porque la metafísica está en el plano de lo, si se quiere, suprasensible, no está en el plano de lo sensible, mientras que el criterio de marcación busca de verificacionista está en el plano de lo empírico, de lo sensible. Entonces, aquí, ¿cuál sería? Hay otras formas, pero hay que dar cuenta del rigor y la objetividad. Es más, en alguna ocasión mi profe Juan Carlos y profe Sergio, el profe Evandro Agaxi en pandemia nos dio una charla sobre la objetividad científica y tenía en la conferencia a un estudiante mío de una maestría en educación, pero era africano. Y él le preguntó por el rigor en su saber. Si es posible pensar en un rigor en el saber, y él no le negó la posibilidad de pensar en un rigor. Es que el rigor no se está pensando de manera descendente, no necesariamente, no se está pensando de manera descendente. Eso. Y lo otro funge como un criterio de demarcación ese rigor y esa objetividad entre ciencia y pseudociencia, que se afinca en esas condiciones epistémicas, ontológicas y pragmáticas que nos conduce a proponer un modelo de racionalidad analógica. Y lo podemos hacer con la astrología también, con la homeopatía. Inclusive preguntarnos por la objetividad de la homeopatía, ¿bien? O por la objetividad científica del creacionismo y de la objetividad de la astrología, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo evitar el relativismo? Mediante la analogicidad. ¿Cómo evitar el relativismo? Mediante los requisitos de rigor y de objetividad, que son requisitos, son expresión de la racionalidad de cada saber, de cada disciplina, en virtud de sus condiciones epistémicas, ontológicas y pragmáticas. Otro elemento que nos menciona el profe Sergio es que se trata de un discurso, de discusión de naturaleza epistemológica, claramente,
adscrita, si se quiere, a un pluralismo también, que es una propuesta de una racionalidad incluyente, abierta, si se quiere, pluralista. León Olivet habla de una racionalidad plural y en alguna ocasión, pues, también en interlocución, él mencionaba una racionalidad, si se quiere, naturalizada, etcétera, pero la pregunta es cómo opera, y aquí estamos queriendo pensar con la ayuda de ustedes cómo opera esa racionalidad. La analogía es el que está en el corazón del debate, dice el profe Sergio, y me gustaría esos textos que mencionó, lo quisiera, si es tan amable, me los comparte para poder seguir discutiendo en otras sesiones en Episteme, por favor, tenerlos. Pero también habla de los niveles de la racionalidad. Y aquí me genera muchos interrogantes. Porque si es disciplinar, no me es claro, o saberes disciplinares, y vuelve a lo mismo. Ahí estaría un poco esos niveles. Si estamos pensando desde la racionalidad científica en estos momentos, claro que sí, afincada en esas condiciones, efectivamente, pero que el rigor y la objetividad, si lo queremos llevar a otros escenarios, hay que ver hasta dónde puede transitar. El asunto aquí es que, como dice Agassiz, ¿quién puede confiar en una ciencia que no sea objetiva? Entonces, sacar la objetividad de la práctica científica resulta problemático. Sí, lo de lo Copérnico y Ptolomeo, ya lo habíamos mencionado, que a decir del profesor Sergio, no prosperan. Eh, Habría que ver entonces qué otros, porque tanto la historia me sirve como elemento para pensar esos ejemplos, pero también la práctica y las ciencias, las disciplinas actuales. No, y no más, mayor desarrollo del debate pluralista, sí, las ciencias ambientales y analizar la discusión. Es una tesis epistemológica contemporánea, efectivamente, sí, claro que sí, fincada en un filósofo de la ciencia contemporánea, pero no sé si se me escapan algunas, profe Oliverio, profe Sergio, Juan Carlos o los asistentes. Si se me escapa alguno, ofrezco disculpas. Muchas gracias. Gracias, profesor Carlos Adolfo. Si en los asistentes hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, este es el momento. O aporte, ¿no? Muy bien. Este, entonces, agradecemos mucho a las personas que asistieron a este evento. Un agradecimiento muy especial a los homólogos, al profesor Sergio Hernán Orozco y al profesor Juan Carlos Moreno por su cuidadosa evaluación. Por supuesto, un agradecimiento especial al profesor Sergio Hernán. Eh, Unas felicitaciones al profesor Carlos Adolfo Rengifo Castañeda por haber completado este requisito parcial que hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesor asociado. Muchísimas gracias.